Bueno, en este video vamos a hablar sobre lo que vendría siendo la implementación de un controlador PID en un sistema electromecánico usando lo que sería Arduino y programación en MATLAB Simulink. Primero, me gustaría empezar pues explicando un poco lo que es un controlador PID. Estos son elementos que representan sistemas modernos de automatización y control. Funcionan mediante lo que viene siendo un sistema de retroalimentación en un bucle cerrado que se encarga de regular constantemente pues, las salidas al comparar un valor medido o un valor con un valor objetivo, pues ya sea de referencia. Estos básicamente se basan en la combinación de tres componentes principales que viene siendo el proporcional, el integral y el derivativo, que contribuyen a una forma distinta al ajuste de una señal de salida, tomándolo como referencia la diferencia entre el valor que se desea tener y el valor real medido, que se conoce básicamente como el error. Explicando un poco lo que viene siendo la componente proporcional, esta simplemente actúa sobre el error actual, generando una respuesta proporcional a su magnitud. En lo que respecta al componente integral, este se ocupa de corregir errores que persisten en el tiempo. Y en el derivativo se evalúa la velocidad de cambio del error, anticipando su comportamiento futuro. Eh, bueno, lo que vendría siendo el cómo funciona este controlador PID, realiza de forma continua pues, lo que viene siendo un cálculo de una señal de error, que es resultado de la diferencia entre el valor objetivo y el valor actual de la variable de proceso. Y a partir de esta señal, el controlador modifica la señal de entrada al sistema con el fin de reducir el error y mantener la variable controlada lo más cercana posible al valor que se desea tener. Eh, ya planteando lo que vendría siendo el problema del proyecto, pues actualmente los sistemas electromecánicos son ampliamente utilizados en la industria, la robótica, el transporte y diversos entornos automatizados. Sin embargo, muchos estudiantes nos enfrentamos a diversas dificultades cuando se trata de pasar del diseño teórico a lo que vendría siendo el montaje de un proyecto o una práctica e implementar pues, los controladores PID. Sin embargo, el uso de plataformas como Arduino para el control físico y MATLAB Simulink para la simulación y generación del código, pues viene representando una herramienta bastante funcional y práctica, pero también a la vez viene siendo un desafío que pues conlleva el conocimiento de programación electrónica y el modelado de pues, los sistemas que se requieren. El problema central del proyecto se enfoca en que logremos implementar funcionalmente un controlador PID sobre un sistema electromecánico, ya sea desde el modelado del sistema, la comunicación entre el software y hardware y la correcta sintonización del controlador para lograr un resultado deseado. A partir de dicho esto, surge la necesidad de que desarrollemos este proyecto que nos permita comprender, diseñar y evaluar un sistema de control PID aplicado al dispositivo de Arduino, un motor de corriente directa con el encoder, un driver y una batería, a su vez también integrando herramientas para el desarrollo de la simulación. Buscamos abordar esta problemática mediante el diseño y la implementación del controlador para regular el comportamiento de un sistema electromecánico usando Arduino como plataforma de control y MATLAB Simulink como simulación, análisis y programación automática. Eh, pues dicho esto, pasamos a lo que vendría siendo también la justificación, que es básicamente la combinación de herramientas de estos dos softwares, ofreciendo una plataforma accesible y poderosa para que estudiantes e investigadores faciliten la simulación, el diseño y la práctica del controlador sobre los sistemas reales. No solo por el valor técnico del proyecto, sino también por el aporte educativo. Al implementar el controlador PID, aumentamos el entendimiento profundo del control retroalimentado, así como la capacidad de análisis, resolución de problemas y el trabajo interdisciplinario que se lleva a cabo.
Este proyecto básicamente permite unir lo que vendría siendo la teoría vista durante la clase y la práctica en el área de sistemas de control para que aprovechemos los recursos de bajo costo, pero de alto valor didáctico. Y pues como parte de la experiencia que se obtiene, pues aportaremos al desarrollo de soluciones automatizadas aplicables a lo que vendrían siendo entornos reales, que es especialmente relevante en un contexto donde la automatización y la eficiencia son esenciales en la ingeniería. Como hipótesis, pues queremos implementar el controlador adecuadamente, sintonizando el sistema, utilizando la integración entre MATLAB, Simulink y Arduino para mejorar significativamente el comportamiento dinámico del sistema, logrando mayor estabilidad, menor tiempo de respuesta y reducción del error en estado estacionario. Pues básicamente lo que queremos obtener al final de cuentas son pues metiendo las señales de entrada en base al voltaje de control y la medición de las revoluciones por minuto, vamos a obtener distintas señales de salida, ya sea en la velocidad o la posición del motor. Este vendría siendo lo que es el modelo, pues que viene siendo la conexión del Arduino a el driver y pues del driver al motor. Todo pues básicamente armado en el Arduino para indicar pues en lo que vendría siendo el sistema, el posicionamiento de lo que se quiere lograr. Los materiales que utilizamos para este proyecto vendrían siendo un motor de corriente directa con el encoder, un Arduino Uno, una batería alcalina de 9 voltios, un driver L298N, el conector de la batería alcalina y cables DuPont para conectar el Arduino a los distintos componentes. Lo que vendría siendo la implementación del controlador, tenemos en lo que viene siendo la parte superior, el desarrollo del encoder. En la parte de abajo del encoder tenemos lo que vendría siendo el cálculo de las revoluciones por minuto, que vendrían siendo pues el encoder actual y el encoder pasado, midiendo pues, las distintas variables y teniendo como salida pues lo que vendrían siendo las revoluciones por minuto totales. Siguiendo en la parte de abajo, pues tenemos lo que vendría siendo el filtro de las revoluciones por minuto. En la última parte, pues tenemos lo que vendría siendo un valor de 2000 para pues el funcionamiento y velocidad del motor. En la otra parte, pues tendríamos lo que vendrían siendo la medición de los PID. Estas vendrían siendo sliders en donde pues jugaríamos para pues finalmente ver cómo la gráfica se va modificando conforme vamos manipulando los sliders. En la parte central tenemos lo que vendría siendo toda la programación del controlador PID y pues finalmente teniendo lo que vendría siendo la señal PWM. Esto vendría siendo el subsistema del controlador PID. A grandes rasgos pues tenemos primeramente lo que viene siendo la dirección, ya sea en sentido horario o antihorario, que conecta pues con los pines del Arduino. Eh, Tenemos también lo que vendrían siendo pues lo que vendría siendo el término PID, que básicamente vendrían siendo los términos integral, proporcional y el derivativo, teniendo como respuesta la señal PWM. De este otro lado, pues tenemos lo que vendría siendo pues las entradas del término proporcional, el integral y el derivativo. Los resultados que pudimos obtener al implementar el controlador PID, pues pudimos observar una mejora notable en la respuesta del sistema. Sin el controlador, pues presentaba un comportamiento bastante inestable con oscilaciones bastante prolongadas y un tiempo pues bastante elevado. Tras integrar el PID, también se pudo mostrar una respuesta más rápida con menor sobreimpulso y un error en estado estacionario prácticamente nulo.
Los parámetros del controlador fueron ajustados para que se pudiera optimizar un poco más el desempeño y asegurar un poco más de estabilidad, logrando resultados más precisos y eficientes. Este viene siendo una parte de la gráfica de las revoluciones por minuto filtradas y las que se deseaban obtener. Vemos que las oscilaciones son pues algo prolongadas y esta vendría siendo la gráfica de PWM. Analizando un poco los resultados que pudimos obtener, vemos que se pudieron identificar el impacto positivo del mismo controlador. El componente proporcional ayudó bastante a reducir el error instantáneo. El integral eliminó el error acumulado que se ocasionaba en el tiempo. El derivativo nos permitió suavizar un poco más la respuesta ante los cambios bruscos que podían producirse. Y en conjunto con esto, pues la correcta sintonización de los parámetros fue bastante clave para que podamos obtener un equilibrio en la velocidad de respuesta y la estabilidad, evidenciando pues claro la importancia de comprender el comportamiento de dicho sistema y poder ajustar el controlador según las necesidades que teníamos. Como conclusión, podemos decir que pues, la implementación del proyecto me resultó bastante gratificante porque a veces me resulta un poco complejo entender un poco la teoría. Ya con pues, tiempo de estudio uno va pues, adquiriendo un poco más la idea, pero ya poniéndolo en práctica creo que es bastante visible pues todo lo que se fue aprendiendo en el curso. Este presentó, claro, un desafío bastante técnico y formativo, pero uno de los principales obstáculos que se pudieron notar fue lograr la comunicación estable entre el software y la placa de Arduino, ya que cualquier error en los parámetros de conexión o en la configuración de algún puerto podía generar fallas en la transferencia de datos y la ejecución del controlador. Asimismo, pues la sintonización implicó múltiples ajustes y pruebas, bastante tiempo, dado que pequeñas variaciones en dichos parámetros afectaban de forma considerable el comportamiento del sistema. Otro de los retos que se pudo observar fue el comportamiento real del sistema, ya que a diferencia de las simulaciones ideales, en la práctica se presentan, ya vienen siendo ruidos, retardos y condiciones no lineales que llegan a afectar la respuesta. Esto pues me obligó a desarrollar un pensamiento un poco más crítico y flexible, tener algo de paciencia también para depurar, adaptar y validar pues, los modelos. A pesar de estas dificultades, el proyecto me dejó aprendizajes significativos, como mencioné anteriormente, ya que me ayudó a profundizar en el diseño de los sistemas de control. En lazo cerrado, entendí de forma concreta el papel de cada componente en el PID y adquirí experiencia en la integración de herramientas de software como MATLAB Simulink y Arduino, además de que fortalecí mis competencias en la resolución de problemas y la documentación técnica, además del pensamiento sistemático. Estas vendrían siendo algunas referencias que utilizamos para investigar y desarrollar el proyecto y también por referencias que fueron utilizadas a lo largo